Un saludo cordial a todos nuestros oyentes, las personas que nos ven a través de este medio. Hoy día quisiéramos hablar sobre el arrepentimiento. Ah, esta palabra arrepentimiento siempre escuchamos. Quisiéramos ver lo que no es, lo que es y quiénes están ejercitados para el arrepentimiento. Este, la creencia popular en lo referente al arrepentimiento es que es un camino espinoso por el cual el pecador está llamado a transitar, que el pecador debe de andar a tientas a través de una gran cima de angustias para alcanzar a Dios e inclinarlo a que nos tenga misericordia. En realidad no somos salvos sin el arrepentimiento, pero también no somos salvos por causa del arrepentimiento. En contraste a esta palabra, encontramos la palabra creer. En el Evangelio de Juan no encontramos la palabra arrepentirse, pero sí encontramos la palabra creer más o menos 100 veces. La palabra arrepentimiento no está, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, que es una epístola que protesta contra la ley como medio de salvación. Tampoco está en la epístola de los Efesios, que expone la posición del creyente en Cristo. Tampoco en Filipenses, que trata de la experiencia cristiana. Cristo la vida, objeto y fuerza del creyente. Ni en Colosenses, que expone nuestra perfección en Cristo. Ni en Primera de Tesalonicenses, que nos habla de la venida de Cristo como el gozo del creyente. Ni en Segunda de Tesalonicenses, que nos enseña la aparición de Cristo en juicio sobre el impío. Ni en Santiago, quien se ocupa de nuestro andar y nuestras obras en el mundo. Pero sí encontramos, por ejemplo, en Romanos 4:5, la palabra que dice al que no obra, pero cree. Entonces, ¿qué no es? ¿Qué es el arrepentimiento? Empezamos con lo que no es. Primero, el arrepentimiento no es tristeza o angustia de espíritu. Es más que eso. Porque cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, de 36 al 38, en la versión Reina Valera, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, se pusieron tristes. Y luego la pregunta es: ¿qué haremos? Entonces ahí viene la respuesta de Pedro. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aún mucho más en el libro de Hebreos 12:17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Puedes derramar lágrimas por toda la eternidad y no arrepentirte. Pero cuando uno renuncia a sí mismo y recibe al unigénito Hijo de Dios, entonces podemos decir que se arrepiente. No es nuestra maldad que conduce a un cambio de corazón. Es la bondad de Dios. Cuando leemos Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando vemos en Job 42:5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto,
me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, es un don de Dios. Lo que es el arrepentimiento es un don de Dios. Dios provee el arrepentimiento. No es una obra exigida por el pecador incrédulo. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y luego dice, por si quizá Dios le conceda, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es más, Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un don de Dios. El arrepentimiento siempre está vinculado a la fe. El pecador debe ocuparse en la fe en Cristo, más que con el arrepentimiento. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice el 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y de la fe. En Lucas 24:46, el Señor Jesucristo dice, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, es arrepentirse. ¿Qué es? Entonces, ¿quiénes están ejercitados para el arrepentimiento? Bueno, aquí podemos ver los pecadores conscientes. Lucas 15:7 dice el Señor Jesucristo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es necesario que la persona entienda que hay que arrepentirse. Tiene que ser consciente. Lucas 15:8, el Señor Jesucristo presenta este texto y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento lleva fruto. No puedes decir estoy arrepentido y no llevar fruto. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las obras siguen al arrepentimiento, no es al contrario. Yo hago obras, después me arrepiento. No, al contrario, me arrepiento y hago obras. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es esencial a la salvación. Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. El 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Y en Lucas 6:29 respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que creáis en Él, que Él ha enviado. Entonces, el mejor modo de predicar el arrepentimiento es predicar a Cristo. Y el mejor modo para que un pecador alcance el arrepentimiento es creer en Cristo. Por eso te invitamos ahora que hagas esa decisión. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y llevarás fruto a 100, a 60 y a 100 por uno. Espero que haya sido de bendición esta disertación y Dios lo bendiga. Gracias por habernos escuchado por este medio. Hasta pronto.